Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. La pregunta eterna por estos días: ¿y ahora qué va a pasar? Estamos a menos de una semana del final del confinamiento. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora? El gobierno hoy lanzó ya, el presidente Duque, algunas decisiones importantes sobre lo que va a pasar después del próximo fin de semana. Por un lado, hay que recordar que supuestamente ya había dos sectores de la economía funcionando, además de los sectores esenciales. Es decir, además de las cadenas de comida y combustible, lo esencial, habían entrado ya algunos sectores de la manufactura y de la construcción. El paso de esta entrada ha sido distinto dependiendo de cada ciudad y de cada municipio del país. Han sido los alcaldes, de hecho, los que han puesto el ritmo de este paso. En Bogotá, el ritmo es paquidérmico, lento. Por un lado, desde el inicio, la alcaldesa Claudia López chocó con el presidente Duque y dijo que en la capital no empezarían el sector de la manufactura al mismo tiempo que el de la construcción. El de manufactura solamente después del 11 de mayo. Pero la realidad es que ni siquiera en el sector construcción la cosa se ha movido mucho aquí en Bogotá. Son apenas unas decenas las empresas que están autorizadas para trabajar. En Medellín la cosa se mueve en cambio a otro ritmo. Con una aplicación tecnológica, la alcaldía tiene registradas a más de 60.000 empresas y más de la mitad, unas 33.000, ya tienen permisos y están trabajando. Más de 700.000 trabajadores están autorizados para moverse en Medellín. Las decisiones que se toman hoy son entonces el salto más grande hasta ahora en el movimiento gradual hacia la apertura, desde finales de marzo, cuando empezó la cuarentena. Además de la entrada de varios sectores más, ya lo discutiremos aquí en el programa hoy, empiezan a aplicar desde el gobierno una mirada diferencial a los municipios colombianos. Cerca del 69% de nuestros municipios no tienen coronavirus. Entre estos, muchos son poco poblados y la epidemia se concentra en los centros urbanos, donde está la mayoría de la población y de la producción. Entonces, con esta mirada regional de dejar entrar algunas regiones y otras no, el gobierno, por un lado, empieza a transferir responsabilidad a los alcaldes. Por el otro lado, también transfiere el poder del centro de Bogotá a las regiones. Ante esta estrategia de Duque, solo un recordatorio: han sido los estados centralizados, sobre todo los comunistas como China y Vietnam, quienes más éxito han tenido controlando la epidemia. Podría parecer que por el momento el gobierno está cediendo el ritmo del control, está cediendo el poder del centro. Vamos a ver entonces cómo le sale. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche estamos con ustedes en directo desde Bogotá, son las 9:04 de la noche. Hoy tuvimos los anuncios más importantes de modificación del confinamiento que ha hecho el presidente desde que se inició esta cuarentena. Lo primero, y aquí empieza uno ya a acumular datos del pico y cédula, pico y género, qué día puede salir, qué día no puede salir, si es con el perro o sin el perro. Creo que una manera de verlo, y lo que está haciendo el gobierno, es separar a Colombia en dos tipos de grupos: los municipios que tienen casos de COVID-19 y los municipios que no tienen casos de COVID-19. Y entonces aquí podríamos decir que hay dos miradas diferenciales, y esto para que la gente trate de ubicarse en dónde estoy yo, cómo está mi municipio, quepo dentro de una de estas dos categorías. Estas son la cantidad de municipios con y sin COVID-19 hasta ahora, según reportan las cifras del Instituto Nacional de Salud. Positivo, apenas el 21% de los municipios, pero hay que tener en cuenta que en ese 21% de los municipios está la mayoría de la población colombiana, son casi 30 millones de personas. El resto, el 79% de los municipios no tiene todavía casos de coronavirus, y ahí está más o menos 18.7 millones de personas. Ahí se me fue ese porcentaje, son 18.7 millones de personas en municipios donde no hay COVID-19. Para estos municipios ya se hizo un anuncio muy importante hoy: es que se acaba la cuarentena a partir del próximo 11 de marzo. Se acaba el confinamiento, excepto en estos casos.
para los municipios sin coronavirus, de 9 entonces. Termina la cuarentena a partir del próximo 11 de mayo. Funcionan todos los sectores, excepto todos los sectores, y aquí hay que decir con tapabocas, con las medidas de distancia, las medidas de prevención. Colegios y universidades todavía no funcionan. Las personas mayores de 70 años siguen confinadas. No va a haber billares, casinos, discotecas, todo lo que nos gusta. Iglesias, tampoco parques, gimnasios ni eventos deportivos. Esto es lo que va a pasar en casi el 80% de los municipios colombianos. Es una apuesta grande por la regionalización de la estrategia en contra del coronavirus que anuncia esta noche el presidente Iván Duque. ¿Qué va a pasar en los municipios donde seguramente, probablemente vive usted, donde vivo yo aquí en Bogotá, donde hay casos de coronavirus? Estas son las medidas de apertura. Sigue la cuarentena hasta el próximo 25 de mayo en el 20% de los municipios colombianos, pero a partir del 11 se abren nuevos sectores y actividades. En actividades de comercio se van a abrir papelerías, lavanderías para domicilios, librerías y las tiendas de productos de mascotas. Talleres mecánicos, ventas de carros. Si usted tiene plata para salir a comprar un carro ahorita, adelante, pero si tiene el carro dañado, posiblemente sin batería, lo puede llevar al taller. También están abiertas las ferreterías. A partir del próximo 11 de mayo también van a estar abiertas las ventas al por mayor de maquinarias, de muebles, por ejemplo. Y en términos de actividades, a partir del 11, los menores de entre 6 y 17 años pueden salir, y esta sí, súmenla a su lista de pico y placa, pico y cédula y pico y género. Los niños menores entre 6 y 17 años pueden salir media hora al día, 3 veces a la semana. Si son menores de 14 años, deben salir acompañados. ¿Por qué se toman estas medidas? Hoy el presidente Duque, en su larga locución, este es un programa que muchos de ustedes se encontrarán aburrido, yo me lo veo porque me toca, la primera persona que pone a hablar luego de anunciar estas medidas es al ministro de Salud. Con esto el gobierno quiere decir: nosotros estamos tomando estas decisiones basados en criterios científicos, en criterios técnicos. Y de esos criterios quiero escoger dos miradas que da el ministro de Salud. El primero es la capacidad hospitalaria de Colombia. ¿Cómo vamos? Este es uno de los indicadores claves. ¿Cuántas personas están enfermas con coronavirus en el hospital? Y entonces fíjense, ahí está la curva en azul, es el total de personas que se han ido al hospital porque tienen coronavirus. El pico llegó a casi a 400, más o menos el 9 de abril, y de ahí ha ido descendiendo constantemente. Ahí parece haber una buena tendencia. Cada vez más gente demanda servicios hospitalarios. Y abajo tengo esa misma línea de azul dividida en dos grupos. Los rojos son los pacientes que necesitan unidades de cuidados intensivos, y esa también llegó a un pico, a un primer pico. Este es el primer pico durante la cuarentena, luego seguramente y desafortunadamente habrá más. La roja son los pacientes en unidades de cuidados intensivos, la gris, pacientes simplemente en cuidados intermedios o en camas hospitalarias. Esas dos tendencias nos dicen, y dijo el ministro de Salud, que hay un descenso en la demanda al sistema de salud. Eso significa que el sistema está en capacidad de recibir más personas si se necesitan en el futuro. Dijo el ministro de Salud que apenas el 4% de la capacidad de unidades de cuidados intensivos estaba siendo utilizada hoy. El 4% de la disponible está siendo utilizada hoy. El otro dato que dio el ministro de Salud es la tasa reproductiva del virus. Esta es una curva que mide qué tan rápido se está reproduciendo, y lo mide de una forma que es un poco intuitiva, y es de 0 a X, entre más alta, es que una persona contagiada contagia, por ejemplo, a 3. Eso es lo que significa cuando estábamos en la parte de arriba. Una persona contagiada contagiaba a 2 y pico en promedio. Esa tasa se ha ido bajando. Eso significa que se le ha quitado la velocidad de reproducción al virus. En la medida en que la tasa reproductiva del virus baje de 1, eso significa que el virus se va a ir aplacando, que se va a ir reduciendo y eventualmente se podría marchitar. Colombia no ha llegado a ese punto, y es importante estar conscientes que el gobierno inicia la reapertura con una tasa reproductiva del virus superior a 1. Es decir, una persona infectada infecta a 1.3 personas en promedio. Eso significa que va a haber cada vez más casos en el futuro. Es normal, según la estrategia que ha tomado el gobierno, que cada vez se presenten más casos. No vamos en una estrategia de supresión. A propósito entonces de cómo se va a reiniciar la economía, quiero aquí resaltar unas palabras que dio el presidente Iván Duque, y es que le pone la pelota en la cancha a los alcaldes y a los municipios. Esta es una mirada regionalizada de la
la gradualidad en la cual se va a reabrir la economía luego de esta epidemia. En el marco de estas medidas que estoy anunciando, queremos seguir trabajando con los alcaldes, con los gobernadores, que vayamos midiendo esa gradualidad y que los alcaldes vayan llevando la aplicación de esos protocolos que están en la resolución 0666, más los que se habilitarán por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio en los próximos días, porque eso nos permite también trabajar desde lo local. Para hablar de esta estrategia, de estos anuncios de esta noche, tengo desde Casa de Nariño, creo que está Diego Molano. Diego Molano es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Una mano, pues si María Paula Correa es la mano derecha, Diego, usted le tocó ser la mano izquierda, pero es mano igual. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Daniel, buenas noches. Un saludo especial. Aquí estamos dispuestos y trabajando con el presidente en la derecha y en la izquierda. Diego, entonces usted se oyó todo el carretazo que yo ya di para que no volvamos a caer como en la explicación de los asuntos, de los sectores. Quiero preguntarle más por la mirada política y la estrategia detrás de lo que ha anunciado el presidente hoy. Y siento que hay una intención fuerte de continuar regionalizando la manera en la que nos enfrentamos a esta epidemia de aquí para adelante. Medidas diferenciales, mucha gabela para los alcaldes y unas directrices grandes desde el Estado central. Daniel, aquí el presidente Duque desde el principio, como usted lo señalaba, ha venido tomando decisiones técnicas con base en evidencia científica, con la autoridad sanitaria que es el ministro de Salud, su equipo de técnicos y el Instituto Nacional de Salud. Cada día se evalúa, pues ya llevamos 6 semanas de aislamiento preventivo obligatorio que nos permite tener más información. Usted dio los resultados que ya tiene el sistema de salud por los cuales hoy se toman decisiones. Pero hay una cosa que usted mencionó, no es que iniciamos la apertura económica ahora, la apertura económica se dio desde el primer día, cuando las 34 excepciones habilitaban ya unos sectores productivos. Los primeros fueron los de abastecimiento, alimentos, seguridad, servicios públicos, el sector público y los de salud que estaban habilitados para desarrollar esta actividad. La segunda tanda inicia con construcción y manufactura. Sí. Esta tercera decisión son servicios de industrias de manufacturas que faltaban y comercio al por mayor en algunos sectores asociados a los que ya se han abierto. Aquí todas las decisiones han sido valoradas técnicamente, pero teniendo en cuenta 3 factores fundamentales. Uno, que haya control en la velocidad de la pandemia. Segundo, que haya capacidad médica de asistencia, como usted lo señalaba, en hospitales y sobre todo en UCIs. Y tercero, por supuesto, que haya mayor capacidad de medición para identificar qué otras actuaciones se pueden tomar. Entonces, esta apertura implica una vida productiva mejor, más amplitud, pero no vida social. Primera definición es como una definición de estrategia para mantener ese sano equilibrio entre salud y trabajo. Sí. Ingreso. Y Diego, déjeme de nuevo aquí, hay una estrategia en la cual la velocidad de esto, y lo dijo el presidente, lo dijo el ministro de Comercio, la velocidad de esto y la gradualidad va a estar impuesta por los alcaldes de los municipios. Ya hay 2 tipos de municipios, los municipios con coronavirus y los municipios sin, con medidas diferenciales. ¿Cuál va a ser el rol del Estado central? Y se lo pregunto porque muchos países optaron por respuestas centralizadas, China, Vietnam, que funcionaron muy bien, y aquí en Colombia estamos en un intermedio que puede ser interesante, pero que tiene sus riesgos también. No, aquí está claro que estamos en un estado unitario descentralizado en donde la línea de orden público, la línea sanitaria y la aplicación de las medidas la tiene el presidente de la República y la autoridad sanitaria, que es el ministro de Salud. Sin embargo, hay claro efecto de que la mejor forma de coordinar es a través de las autoridades como gobernadores y los departamentos y las autoridades municipales y los alcaldes. En el caso de los municipios COVID, pues en Colombia tenemos 1.103 municipios. Hoy hay 860 de esos municipios en que en estas 6 semanas y son 7 departamentos además, en donde no se ha tenido ningún caso positivo de COVID. ¿Qué decisión toma el gobierno? Aquellos municipios COVID avanza este proceso productivo y en los no COVID se toman 3 decisiones fundamentales. Uno es dentro de sus fronteras, que es una discusión muy importante porque es dentro de las fronteras de los municipios se libera toda actividad productiva, pero con un protocolo especial diseñado por el Ministerio de Salud para la actividad productiva ya, excepto en las cosas que usted dice que le gustan,
los billares, los bares, los restaurantes solo se pueden domicilios, las iglesias, que esas no sé si les gustan, y adicionalmente el tema de eventos deportivos. Se mantiene la cuarentena para adultos mayores y se mantiene el estudio en casa. Sin embargo, esa solicitud del alcalde, que solo con la autorización del Ministerio del Interior y la certificación de municipio no COVID, sí, el Ministerio de Salud es el que puede entrar a operar esa discusión con la aplicación de los protocolos. ¿Y cómo va a ser el sistema de vigilancia? Es decir, son más de 1000 municipios en Colombia. El Ministerio del Interior podrá hacer algunas cosas. Ya habíamos visto una dispersión de medidas al principio, antes de que ustedes declararan el primer confinamiento, una dispersión de medidas, algunas bastante locas, como cerrar las fronteras del municipio, por ejemplo. ¿Eso lo va a poder hacer un alcalde? Pues hay unos alcaldes que han tomado unas decisiones de hacer cerramientos epidemiológicos y unas medidas de infección y desinfección a las entradas de los municipios, y eso yo creo que es válido. Cada alcalde conoce la realidad de su municipio, pero lo que está claro es que el transporte intermunicipal sigue cerrado. Y las operaciones de vuelos nacionales sigue cerrada hasta el 30 de mayo. Entonces es únicamente entre las fronteras donde hay esta actividad productiva con protocolo. Lo ha dicho claramente el presidente, hay reapertura de la actividad productiva, pero no de la vida social. En la máxima de distancia física y de distanciamiento social tiene que seguir siendo en los municipios COVID y en los no COVID. Lo que pasa es que aquí hay un protocolo para una actividad productiva. Y lo que quedó claro en este lineamiento es que, por supuesto, solo con esa autorización se da, pero en el momento en que llegue a aparecer un caso particular de COVID, se aplican todas las otras medidas automáticas de un municipio que tenga COVID. ¿Qué nos da esta posibilidad? Pues que se han incrementado también las capacidades de medición. Hay 52 laboratorios regionales habilitados. Ha llegado el número de pruebas suficientes para que nos permita al país, a partir del trabajo que se hace con el Instituto Nacional de Salud y las pruebas ya hoy que comienzan a aplicarse, mayor capacidad de medición, y por supuesto habrá permanente monitoreo y trazabilidad de este tipo de pruebas para saber cómo evoluciona cada municipio. Diego, ¿cuánta será la flexibilidad? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, aquí en Bogotá, el presidente hace una semana dijo pueden entrar sectores de manufactura y construcción. La alcaldesa de Bogotá dijo no, aquí en Bogotá no entran simultáneamente, sino hasta después del 11 de mayo, y el gobierno no dijo nada. Y en Bogotá manufactura está bastante frenado, construcción a medias, y el gobierno no ha dicho nada. Entonces, ¿cuál va a ser como la línea de flexibilidad en la que el presidente y la Casa de Nariño diga, bueno, ustedes llévenlo a su ritmo, así sea un ritmo que nos parece a nosotros un poco por debajo de lo que debería ser, o aceleren? ¿Cómo va a ser eso? Pues mira, aquí el gobierno abre la puerta, pone la disponibilidad de abrir sectores productivos, crea los protocolos de bioseguridad y se aplica. Y lo que uno evidencia en los resultados es que sí se puede. Mira, mientras que, por ejemplo, si usted lo revisa por ciudades, de 20.000 empresas que hubieran podido entrar a operar en manufactura, 1.900 aplicaron, 380 en Bogotá están operando, 27.000 podrían aplicarse 10.000 en Medellín, 8.000 aplicaron, ya 2.700 lo están haciendo. En el caso de Cali, 2.700. El desarrollo de esas capacidades y de aplicar los protocolos pues depende de cada alcaldía, y es importante mostrar que no hay que tener ese falso dilema entre salud y empleo, sino aquí hay que ese falso dilema. Con los adecuados protocolos de bioseguridad se puede avanzar, y pues aquí lo importante es que tengamos la protección de la salud, se tomen las decisiones adecuadas, pero también vamos habilitando la vida productiva para que no tengamos unos efectos devastadores en pobreza, en desempleo y en hambre. Es decir, van a ser los ciudadanos de cada municipio los que terminen evaluando si el alcalde se movió muy rápido, muy lento o bien, y el gobierno no se va a meter tanto en eso. Me parece ser el mensaje que escucho de usted esta noche. Yo lo que creo es que hay demostraciones ya en ciudades de que sí se puede lograr esa sana combinación entre salud y trabajo, pero además son varios los gobernadores que, por ejemplo, solicitaron el tema de tomar medidas diferenciadas entre municipios COVID y no COVID, porque tienen mecanismos para aplicar, y por eso es tan importante oír la voz de esas autoridades departamentales y municipales. Claro que sí, es Diego Molano, es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Diego,
no se vaya, espérese porque me quedaba una y esta es importante. En el rollo este del contrato de más de 3.000 millones de pesos para que el presidente posicione su imagen en redes sociales, finalmente la plata salió del fondo exclusivo para el proceso de paz o salió de un fondo distinto. No, la Presidencia de la República en los últimos 8 años ha tenido un presupuesto que es asignado para el desarrollo de sus operaciones. Esos son presupuestos de funcionamiento y presupuestos de inversión. Hay 3 fuentes de esa actividad. El presupuesto normal de funcionamiento, un fondo que se llama Fondo Paz, que fue creado en 1997 por la Ley de Orden Público, que determina que allí se dan los gastos de funcionamiento para las consejerías que trabajan en temas como derechos humanos, como búsqueda de la paz, etc. Y hay un fondo que se llama Fondo Colombia en Paz, que fue creado en el 2017, que es el que tiene los recursos de inversión asignados para cumplir con el acuerdo de paz. Este contrato no tiene que ver con ese Fondo Colombia en Paz, tiene que ver con el Fondo Paz, que es en donde se le asignan recursos de funcionamiento para el desarrollo de esta actividad. Perfecto. Muchas gracias, Diego, por el tiempo, por tomarse el tiempo esta noche. Muchas gracias a ustedes, Daniel. Un mensaje a todos los colombianos, si usted me lo permite, muy corto. Claro, señor. Estas decisiones que viene tomando el presidente Duque son decisiones muy duras, por ejemplo, con los adultos mayores, el tema de los jóvenes. Aquí se habilitó la poder salir, pero vamos a poder avanzar todos y tenemos que avanzar en sociedad sin miedo, pero con una máxima fundamental: el mantener el aislamiento, el lograr disciplina, el lograr conciencia ciudadana para aplicar los protocolos de bioseguridad, y que los que tienen la posibilidad de salir a trabajar, que lo hagan protegiendo a los demás utilizando esos protocolos de bioseguridad, porque la mejor forma de protegernos a todos, y los que aún tienen que quedarse en casa, saber que el gobierno está, que va a seguir con los avances de las medidas sociales para dar el apoyo en lo social o el apoyo en lo económico que se requiere. Muchas gracias, Diego. Nosotros seguimos aquí, seguimos con las miradas regionales. Precisamente después de comerciales me acompaña la gobernadora del Departamento del Atlántico, la señora Elsa Noguera. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche. Estamos hablando de los anuncios que hizo el presidente Iván Duque hoy. El anuncio de apertura más grande que se ha hecho de la cuarentena en ya casi 6 semanas de confinamiento que llevamos los colombianos a partir del 11 de mayo. A partir del 11 de mayo entonces tendrán una relevancia aún más importante que la que ya están teniendo los gobernantes locales. Serán ellos los que le den el paso a esta reapertura gradual, tanto en los municipios donde va a haber grandes reaperturas, donde no hay casos de coronavirus, tanto en los municipios donde sí hay casos de coronavirus. Tengo vía Skype en el Departamento del Atlántico a la gobernadora Elsa Noguera de la Espriella. Fue alcaldesa de Barranquilla antes de eso y está en Barranquilla. ¿Qué tal, gobernadora? Buenas noches. Hola, Daniel. Muy buenas noches para ti y para todos los televidentes. Bueno, decirles que hemos visto entonces tenemos un problemita ahí de comunicación. Vamos a aguantar aquí un momentico mientras reconectamos. A propósito de las miradas regionales, decíamos, mire, el 80% de los municipios no tiene COVID, el 20% sí. Y dentro de esos 20% de que tienen coronavirus, las ciudades son una muestra de que hay grandes diferencias y se pueden hacer cosas diferentes en cada municipio. Miren las curvas de casos diarios de Bogotá, Medellín y Cali, por ejemplo. Ahí ya viene. Y esto muestra, fíjense, Medellín es un caso de cómo se han podido hacer las cosas bien. Estos son casos diarios de coronavirus, tuvo un pico de 27 casos en un día y a partir de entonces ha logrado mantener esos reportes bajos constantemente. Cali está más arriba, siendo una ciudad que tiene una población menor que la de Medellín y por supuesto mucho menor que la bogotana. Y Bogotá, con casi 4 veces más población que Medellín y Cali, está más arriba. Cada una de estas líneas muestra que se pueden hacer cosas en lo local para contener el virus y se puede responder de distintas maneras. Tengo ya a la gobernadora, no la tengo todavía. Y entonces ya la vamos a tener. A propósito de cómo se pueden hacer cosas distintas, démosle un segundo a la gobernadora. Hablemos un poquito de, en esta mirada regional, cómo se reparten las cargas económicas por región. Este es el PIB de nuestro país por región. Y fíjense, y aquí hay cosas interesantes. La región Caribe produce cerca del 14% del Producto Interno colombiano. La región oriental, donde está Bogotá, el 30%. La región central,
Central, esto es Medellín, Eje Cafetero, el 30% son los dos focos de producción grandes, la región Pacífica 17% y la región, eso es Cali, el Chocó, y la región Amazonía 5%. Eso significa que si en una región como la Central, como Antioquia, se reiniciara la producción, podríamos tener cerca de un tercio del Producto Interno Bruto colombiano andando otra vez, de los empleos, de la economía. Ahora sí tengo a la gobernadora del Atlántico de nuevo en la línea. ¿Qué tal, gobernadora? Buenas noches, ahora sí. Hola, hola Daniel, muy buenas noches para ti y para todas las personas que nos están viendo. Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias. Esta noche el presidente siguió avanzando en esta política de reapertura gradual, gobernadora, pero además le está dando cada vez más importancia a lo que puedan definir los alcaldes y los gobernadores, al poder local. ¿Y usted siente que esa es una buena decisión? Me imagino que sí. Sí, por supuesto, porque uno desde las regiones va palpando lo que realmente está ocurriendo y lo cierto es que la prioridad necesariamente tiene que ser la salud y la vida de todos, pero también la reactivación económica. Recordemos que mucha gente ha perdido los empleos, los ingresos y eso genera mucha tristeza, mucha angustia, mucha desesperación por parte de nuestra población que tenemos cerca, que todo el tiempo nos están exigiendo. Entonces, estas medidas consideramos pues que son oportunas, que las vamos a coger desde las regiones. Por supuesto, la primera palabra siempre la van a tener los alcaldes, nunca los gobernadores y tampoco pues el presidente, porque los alcaldes van decidiendo de acuerdo a lo que cada región tenga. Sin embargo, pues tratamos de trabajar en equipo. Esto es una guerra contra un enemigo invisible pero implacable contra todos, como es el coronavirus, que atenta contra la vida de todos, y lo más importante es que trabajemos en equipo. Y Entonces, gobernadora, sí. Y le quería preguntar, porque el papel de las gobernaciones va a ser bien interesante, porque como usted decía, los alcaldes son los que tienen el poder, obviamente, de la velocidad dentro del municipio, pero por ejemplo, me pregunto en el departamento del Atlántico, en los municipios donde no hay coronavirus, el alcalde va a decidir cerrar todas las carreteras y que no se puede ingresar, y usted tendrá que hacer alguna coordinación entre esos municipios que tienen y no tienen para poder funcionar como una región y no solamente como una unidad chiquitica de municipal. Así es, y yo por eso tengo una muy buena relación con todos mis alcaldes y todas las decisiones que tomamos, independientemente que sean decisiones muy particulares para unos municipios, siempre las tomamos en conjunto, por eso hacemos estas reuniones virtuales. Pero hoy, ¿qué es lo que estamos viendo con ventaja en los municipios del Departamento del Atlántico? Que tenemos 10 municipios libres de coronavirus y son justo los municipios que están en el sur, en la zona costera, que son los que tienen un gran potencial en el tema agroindustrial, que es precisamente una de las grandes apuestas de nuestro plan de desarrollo y sobre todo un sector económico que permite el distanciamiento económico. Por lo tanto, consideramos que, dado el caso que los alcaldes consideren que vale la pena reabrir, contarán pues con todo nuestro apoyo, Daniel, en el sentido de que vamos a fortalecer con acciones muy de corto plazo, es decir, acciones que permitan seguridad alimentaria y con los excedentes que puedan comercializar esos productos y puedan tener ingresos adicionales esas familias. Hoy el gobernador de Antioquia mandó señales de que él quisiera que la reapertura fuera más rápido. En Antioquia sienten que han podido controlar la epidemia mejor que en otros departamentos. ¿Usted cómo siente que debería ser la cosa en el Atlántico? Bueno, lo que tenemos en el Atlántico es que es un departamento muy pequeño, con una conectividad espectacular, o sea, las vías que tenemos aquí. Lo máximo que yo me demoro de Barranquilla al sitio más lejano es 1 hora y media. Eso que quiere decir que tenemos unas vías impresionantes. Entonces, la gran mayoría de nuestra gente depende del trabajo que tiene tanto en Barranquilla como en el área metropolitana. Los resultados de contagiados de los municipios demuestran que los contagiados no lo adquieren directamente en el municipio, sino cada vez que van a trabajar en una empresa, bien sea en Barranquilla, en Soledad. Por eso, la recomendación que le damos a los 10 municipios es que, si bien reactiven sus economías,
no abran sus carreteras para que la gente vaya y venga a Barranquilla y el área metropolitana, porque claramente aumentarían el riesgo de contagio. Entonces todo depende como de la geografía, de la conectividad. Por supuesto nosotros vamos a tener un riesgo mucho mayor porque estamos muy bien conectados. Gobernadora, hablemos un poquito de cultura y el presidente y todo el mundo en realidad ha dicho, mire, esto solo funciona en la medida en que la gente haga caso, aquí no se le puede poner un decreto y un policía a todo el mundo al lado para que lo cuide y sobre todo en la medida en que se vaya reabriendo la cosa, es muy importante la responsabilidad individual. ¿Cómo siente usted que esta pandemia va a chocar o a relacionarse con esa cultura tan colombiana y tan costeña que tienen ustedes en el Atlántico, en donde el afecto, el contacto entre las personas es tan cercano? Bueno, Daniela, aquí ha sido durísimo. Recordemos, primero la gente aquí es súper positiva, optimista. Todo el mundo siente que eso es como por allá de otros países y que eso no nos va a llegar a nosotros. Dadas las cifras de las últimas, pues de la última semana, obviamente todo el mundo se pellizcó, sí. Pero nuestra idiosincrasia es que todo el mundo, ayer tuvimos un caso terrible, o sea, muy lamentable, en Candelaria, un joven que se ahogó en una represa y salió el pueblo entero sin tapabocas, sin algún tipo de protección, no guardaban el distanciamiento social. Obviamente es un pueblo que no tiene aún contagio, pero para mí fue realmente lamentable porque lo que indicaba es que la gente no ha cogido en serio lo del coronavirus y como yo le he venido reiterando, esto es una guerra que atenta contra las vidas de todos y depende de cada uno de nosotros. Los empresarios pueden tomar las medidas de bioseguridad, la fuerza pública puede hacer todo lo que son las caravanas conjuntas entre ejército y policía y ponen comparendo, pero si nosotros no nos convertimos en guardianes de nuestra propia salud, muy seguramente no lo vamos a lograr y por eso es que hemos visto que en esta semana y seguramente en los próximos 10 días vamos a sentir que las cifras son aún peores, sí, porque las medidas que hoy estamos tomando se van a sentir en 15 días. Recordemos que hoy estamos midiendo la gente que se infectó de hace 15 días. O sea, en ese sentido no la veo muy optimista de que la gente logre cambiar antes de que nos llegue ya la epidemia de frente. No, claro, porque obviamente las cifras que estamos arrojando hoy son preocupantes y para unos municipios pues que son muy pequeños, cuando ven que tienen 30 infectados, por supuesto se alteran enseguida y eso ayuda, porque lo más importante en este momento es el control social. Y nos ha ayudado muchísimo en los municipios donde solamente han llegado 3, 4 contagiados, porque ellos mismos, la sociedad civil, los vecinos están pendientes de que esa familia no salga nunca de la casa y conserven lo que es el aislamiento social. Es Elsa Noguera, la gobernadora del Departamento del Atlántico, la primera mujer en llegar a la gobernación del Atlántico por elección popular. Es un gusto haber hablado con usted, gobernadora. Muchas gracias. Lo mismo, un abrazo, Daniel. Nosotros seguimos aquí mirando qué implicaciones tiene, qué tan productiva puede ser esta reapertura en Colombia dependiendo de los municipios, con miradas regionales y hablamos con uno de los expertos que conoce cómo se desarrolla el país después de comerciales. Seguimos en Zona Franca esta noche en directo desde Bogotá, son las 9:42 de la noche. Escríbanos @Zona Franca con el hashtag francamente. Le quitamos ya el coronavirus porque era redundante, todo el día es coronavirus. A propósito de esta reactivación gradual y regionalizada que ha propuesto ya con más forma el gobierno de Iván Duque esta noche, hablamos con Javier García. Javier es miembro del CIDER de la Universidad de los Andes, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, es economista. El CIDER es interesante porque estudia el territorio dependiendo de cómo está en las regiones y con esas miradas diferenciales nos puede ayudar a entender lo que podría pasar después de esta noche. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Daniel, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la teleaudiencia. Bueno, a ver, y entonces siento yo, y ayúdeme a ver si siento bien, y es que el gobierno está haciendo una propuesta de una reapertura gradual
con un importante contexto regional, con un importante elemento regional. Y no sé qué le parece a usted esta primera aproximación que hace el gobierno. Bien, Daniel, bien. Dos aclaraciones que has dicho, cosas que durante el programa que quisiera precisar. Sí. Una es que has mencionado 2 veces a Vietnam y a China como referentes. Y yo creo que si vamos a mencionar referentes, podemos mencionar otros. Por ejemplo, Alemania y Suecia lo han hecho bastante bien, ¿no? Que es Alemania, que es un país federal, ¿cierto? Bueno, sí, pero aquí también se trata de esto, de hablar con los líderes regionales, ¿no? Con las autoridades regionales, concertar, siempre guiados por voces expertas, etcétera, etcétera. Y eso nos ayuda a construir, a fortalecer las ciudadanías que tenemos el reto que tenemos en Colombia, fortalecer ciudadanías en Colombia. Entonces, esos referentes que los mantengamos. Lo segundo, Daniel, es claro, saludamos las medidas del gobierno que tengan en cuenta esas voces regionales, esas diferencias regionales, porque por supuesto Colombia es un país heterogéneo, es enorme, es 2 veces el territorio de Francia, y solo en algo como Portugal tenemos índices de desarrollo que podrían ser aceptables en estos momentos de la historia de la humanidad. Decir algunos rasgos de la economía, si me permite de una vez, es 4, Bogotá, Valle, Antioquia y Santander tienen el 50% de la producción nacional. Es el primer rasgo. O sea, la producción nacional está concentrada. ¿Listo? En esos 4 departamentos tienen la mitad. Luego, cuando entras a esos departamentos, o cuando entras a la mayoría de los departamentos de Colombia, la mitad de la producción está en su capital, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Antioquia, la mitad de la producción de Antioquia está en Medellín, en Bucaramanga lo mismo, en Cartagena, en Bolívar, perdón, el 60% de la producción está en Cartagena. Ahora, los municipios que nos ocupan hoy, los no COVID, representan el 22% de la producción nacional, ¿sí? Y ahora hacía la cuenta de la población y son el 28% de la población nacional. Es como de 20 millones de personas, más o menos. Exacto, sí, señor. Y un rasgo que nos debe poner a pensar es que, paradójicamente, el hecho de estas regiones que hoy nos ocupan, los 800 y pico municipios, un rasgo que tienen en común es que no están conectados a la actividad nacional, a la actividad económica nacional, y eso paradójicamente hoy los puso a salvo, ¿sí? Claro. Pero una que deberíamos pensar, y quizá en esto lo debemos hablar otro programa post-COVID, es cómo hacemos para construir allí economía, Estado, calidad de vida en esos territorios que hoy vamos a hablar. Pero entonces pues puede ser muy interesante lo que empiece a pasar, y es que vamos a volver un poco a la era de las ciudades-nación, o casi como Atenas era hace más de 2000 años, ¿no? Pequeñas ciudades y municipios que se van a cerrar sobre sí mismos para tratar de evitar que llegue el virus, y que en últimas no sabemos qué tanto van a poder aportar a la reactivación de la economía. Pues otro rasgo que uno podría aventurarse a decir es que estas economías tienen tejidos locales muy fuertes, que de hecho no están conectadas mi primer elemento era, no están conectados casi a la producción nacional, ¿no? Por supuesto, esto es heterogéneo. En esos 800 municipios hay municipios petroleros, municipios agropecuarios, municipios pesqueros, toda esa diversidad. Por supuesto, entonces el primer mensaje que acogemos de lo que está haciendo el gobierno es que no son respuestas únicas las que se van a dar, sino que es el diálogo, y eso lo aclaró el primer persona que habló de parte del gobierno, se va a hablar con los alcaldes. Los alcaldes son los que tienen la voz en este momento para decir qué conviene en sus características sociales, económicas, culturales, qué conviene, qué medidas conviene tomar. Y esto es, por supuesto, muy bien recibido. Uno cuando el Estado central cede poder, que es lo que aparentemente está haciendo el presidente, y tiene sus argumentos, cuando cede poder es difícil volver a recuperarlo, y yo siento que el gobierno central aquí no ha querido pelear con los alcaldes, ha querido que los alcaldes hagan todo lo que pueden hacer dentro de los marcos que el gobierno central les da, y que sean sus ciudadanías las que los juzguen. ¿Usted está de acuerdo un poco con esa forma de verlo? Pues no, Daniel querido, porque no ha cedido poder. Es que hay ya un arreglo constitucional que los departamentos tienen unas competencias, los municipios otra, en temas de salud, en temas de orden público, yo creo que las medidas que está tomando el gobierno se mantienen en ese marco, y es las autoridades locales las que van a hacer lo que constitucionalmente les piden, ¿no? Por ejemplo,
las secretarías locales o las secretarías departamentales de salud y las secretarías municipales deben ser en este momento jugar un rol protagónico en las medidas que se está tomando, porque tanto la gobernadora como el representante de presidencia dijeron, sí, aquí están primero la vía y tal, sí, de acuerdo, pero entonces y de eso no tenemos información, muy poca información tenemos, es cuáles son las capacidades en términos de salud, sí, de control epidemiológico de esos municipios. Porque, bueno, esos municipios, todas las medidas, por supuesto, que el transporte intermunicipal se mantiene, que etcétera, etcétera. Yo no vería todo esto que tú dices de control, de que se va a hacer control político y de esas cosas, O sea, usted dice es que esto ya se cedió en la Constitución del 91 y aparentemente no nos habíamos dado cuenta que éramos un país tan descentralizado. No, pero es que somos un país centralizado, de hecho, pero hay competencias que están a cargo de los municipios, que están a cargo de los departamentos. Lo que ocurre es que, digamos, en esa delegación de competencias, la orden del gasto sigue siendo muy centralizada. Entonces, por ejemplo, a los municipios se le envía dinero por transferencias generales del Sistema General de Transferencias, perdón, se le envía dinero, pero se les envía asignado. Esto para educación, esto para salud, esto para alcantarillado. Entonces, claro, los departamentos y municipios, insisto, tienen sus competencias constitucionales, esto es un país con descentralización, pero muchas cosas de las decisiones se toman a nivel central. Parece un poco confuso, pero así es el orden. Pues este país es muy confuso, Javier, afortunadamente es complejo, es difícil de simplificar, por eso nos gusta tanto y nos da tantos temas para hacer programas de televisión. Habría, y tal vez de aquí, ¿usted cree que la estrategia de volverse y de mantener siendo un municipio no COVID va a ser, digamos, un incentivo muy grande para los municipios, mantener esta clasificación de municipios no COVID para poder conservar un tipo de normalidad? Y eso podría generar, primero que todo, algunos incentivos perversos para no reportar casos, por un lado, y segundo, la idea de que aquí podemos tener una estrategia mixta frente al coronavirus, una de supresión total en unas regiones y otra de administración y contención en otras regiones del país. Me parece un buen punto, Daniel. Efectivamente, el primer temor cuando yo escucho estas medidas es que no sabemos muy bien, no tenemos información digamos, completa sobre el tema del diagnóstico. Nuestras capacidades de diagnóstico son las que son. Y ya llevamos ¿cuántos días en confinamiento? ¿40 y más? ¿50? Sí. Y nada que mejoramos esas capacidades de diagnóstico. Aquí quiero hacer otra reflexión antes de responder lo que me preguntas. Y es, las universidades regionales deben jugar un rol clave en aumentar las capacidades de diagnóstico. Ustedes habrán leído en medios estos días que la Universidad de los Andes y la Universidad de Rosario, del Bosque, etcétera, pusieron a disposición los laboratorios para hacer diagnóstico, para hacer pruebas, y que mañana la Universidad de los Andes va a empezar a hacer pruebas en la calle. Pues eso debe hacerse también con la Universidad de Antioquia, la Universidad Industrial de Santander, la del Valle. Todas ellas deberían jugar un rol clave en aumentar la capacidad de hacer pruebas. Esto también debería estar en el conjunto de medidas que se están tomando. Claro, y usted hace un muy buen punto, y es que decimos que el 80% de los municipios de Colombia son no COVID, cuando realmente son ni idea, sino ni idea qué está pasando allá, y son... No sabemos si es que 0 casos realmente o es que 0 pruebas, ¿no? Y esto que nos guarde Dios, ¿no? Es Javier García Esteves. Javier, muchas gracias por acompañarnos y por haber estado en desacuerdo conmigo. No, fraternalmente, por supuesto. Fraternalmente. Muchas gracias, Javier. Nosotros seguimos, nos quedan unos minutos para volver a ver cómo está la cosa aquí en Bogotá. Si hoy estamos hablando de reapertura de nuevos sectores a partir del 11 de mayo, ¿cómo va la reapertura de los sectores que el pasado, hace una semana, se dijo que iban a empezar a funcionar? Construcción e infraestructura, al menos en Bogotá. Eso le vamos a preguntar a uno de los líderes gremiales de la ciudad. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:56
6:06 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Tengo en la línea y sin preámbulos a Alejandro Callejas, es el director de Camacol Bogotá, Cundinamarca, Camacol, el gremio de los constructores, para ver cómo ha empezado en la capital esa apertura ya con una semana, desde que podrían haber más de una semana, ¿cierto, Alejandro? Estamos ya hace 10 días que se abrió construcción y manufactura, ¿cierto? Sí, pero pues básicamente, como lo hablábamos la semana pasada con ustedes, toda la semana anterior se utilizó para la puesta en marcha de los protocolos de bioseguridad y empezar a radicar las diferentes obras y los permisos en Bogotá. Y esta semana, digamos que ya empezamos como tal las obras, la pegada de ladrillo específicamente, ya acaba de colgar con la Secretaría de Hábitat de Bogotá, tenemos 400 obras ya aprobadas, y muchos de ellos ya trabajando desde incluso el viernes de la semana pasada. Alejandro, y entonces usted está contento con el ritmo. Yo he escuchado cosas distintas, dicen que hay bastante burocracia, pero más allá de la burocracia entiendo que hay una preocupación específica a Bogotá con el tema del servicio de transporte público. Bueno, pues digamos que contento, lo que vemos es el compromiso del distrito y del equipo de la Secretaría de Hábitat y de la Secretaría de Transporte por colaborar. Yo creo que 400 obras son dicientes, seguramente estamos esperando más, necesitamos poner a funcionar rápidamente este sector con todas las obras a plenitud, pero vemos el compromiso de los funcionarios. El tema del transporte, pues se los decíamos a ustedes la semana anterior, nosotros mostramos cómo nuestros números no son arrancamos con el 45% de los trabajadores utilizando el servicio público de transporte, hoy estamos llegando al 25% del servicio público de transporte y lo que hablamos un poco con la alcaldía es, mire, ustedes nos dieron un turno de 10 a 7 de la noche, hagamos 2 turnos distintos, uno para las personas que no utilizan el sistema masivo y otro para los que lo utilicen. Y de esa manera no tener a todo el mundo metido desde el mismo momento en las obras. Claro. Estamos en esa conversación y en todo caso, pues un poco la manifestación que le hemos dado a la alcaldía y a través de su secretario de Movilidad es que si por nosotros fuera, semana a semana vamos a tratar de quitarle presión al sistema masivo de transporte, cosa que si se llega a tomar una decisión al respecto de él, pues nuestras obras puedan continuar, porque lo que necesitamos es proteger más de 175.000 puestos de trabajo. Claro, y solamente para resaltar lo difícil que es volver a arrancar, tengo aquí unos datos del de Recuperación Bogotá. Entonces usted me dice que son más o menos 400 obras las que ya están funcionando en la capital. Uno dice, bueno, son bastantes, pero 400 de cuántas que quieren funcionar. Estos son los datos que me mandan desde el distrito. Entonces, en el sector construcción, solicitudes de reactivación, tengo 400 y están aprobadas de reactivación. Creo que usted tiene unos datos más actualizados, 355. En el sector manufactura sí la cosa está mucho más quedada, pero escuchaba hoy, por ejemplo, que en Medellín ya hay 33.000 empresas aprobadas para producir. ¿Cómo han sido distintas las estrategias en otras ciudades? Pues realmente ellos han abierto con menos intensidad desde el punto de vista de presentación de permisos y más ellos le están prestando atención a las revisiones ex post. Lo que nosotros estamos haciendo en infraestructura de vivienda, específicamente en Bogotá, es presentar una cantidad de documentos que son aprobados por diferentes secretarías y eso se toma su tiempo. Pero de verdad que yo tengo que resaltar el compromiso que hemos sentido del distrito en la colaboración y yo creo que a partir de la próxima semana estamos llegando nosotros ya a porcentajes del 75-80% de todas las obras que queríamos tener en nuestra ciudad. Claro, usted que tiene que lidiar con los secretarios todos los días, les quiere hacer pasito. Oiga, Alejandro, muchas gracias por hablarnos esta noche. No, Daniel, con todo el gusto. Siempre atentos a ayudar. Y a nosotros se nos acabó el tiempo. Hoy grandes decisiones, más sectores en la apertura, reactivación gradual y con una mirada regional. Estaremos con ustedes mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.